La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperú.tv y estamos promoviendo la ciencia y la tecnología en el Perú especialmente y en el mundo, por supuesto. Y para ello, pues entrevistamos a ingenieros, científicos peruanos exitosos, tanto en el Perú como en el extranjero. Y los sábados y domingos, sobre todo, lo dedicamos a los que están fuera del país, puesto que nos permite, por la diferencia de horario, por ejemplo, conversar con ellos. En este momento en Perú son las 2 de la tarde y en Alemania las 9 de la noche. En esta oportunidad vamos a entrevistar al ingeniero Jaime Estela, que vivió en La Victoria, cerquita nomás de la Plaza Manco Cápac. Estudió en el Colegio San Andrés y ahora trabaja en la empresa Airbus, la parte aeroespacial, construcción de satélites, en alta tecnología, entonces, por supuesto. Y nuestro interés para que los jóvenes peruanos sepan la trayectoria que hay que seguir en este mundo de la ciencia y la tecnología. Vamos a conversar con el ingeniero Jaime Estela que nos cuente su trayectoria, su vida, todo el caminito y el caminazo que ha tenido que eh, realizar para llegar al lugar donde se encuentra, para hacer lo que está haciendo ahora. Estimado Jaime, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Modesto. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y aquí en Alemania, por suerte, el día de hoy ha hecho sol, así que estoy de buen humor. Hace sol. Sí, 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 pues Alemania, en verano, que ya estamos ya más o menos, hay sol, nieve la noche, tiene pleno sol. sí, ahora está Fantástico. lloviendo bastante. Ujú. Y las personas, las chicas ahí, cuando paso por Alemania, las veo en ropas muy, muy livianas, estimado Jaime. Esa costumbre tan rara no se ve en Lima. ¿A qué crees tú esa diferencia? Bueno, la mentalidad, la cultura es diferente, lo ven de otra perspectiva, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es un contraste, es otro mundo en comparación al Perú. Y ahora que mencionas justamente de que hay chicas que se visten en forma ligera. Te puedo mencionar que hay ciertos parques donde hay personas que, mm, mejor dicho, no se visten y es algo que tú en el Perú, por supuesto, no puedes ver, ¿no? No, Pero no, yo me sí es acuerdo, me diferente. acuerdo, pasé una vez por un parque de esos y la gente me quedó mirando. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me miran a mí? Porque yo era el único vestido, de modo que hay que estar siempre, ¿cómo es que se dice? Haz lo que vieres, donde vas, haz lo que vieres, ¿no? Sí, pero Pero bueno, acá en Perú eso sería un escándalo, Jaime, ¿no? Ver eso. sí, sí, por Estamos supuesto, ¿no? acá Jaime, tú sabes que acá en Perú estamos en retroceso, cada vez más conservadores, y cada vez más exigentes, mientras más nos aproximamos a la edad media, mejor. Parece que también el sistema educativo, los libros están borrando palabras sospechosas de modernidad. Eh, ¿A qué crees tú que se debe ese viaje al pasado mientras que ustedes allá viajan hacia el infinito futuro? Bueno, es difícil de decirlo en principio porque tú puedes ver esas tendencias también aquí en Europa. Y, ¿qué te puedo decir? Las últimas veces que yo estuve en el Perú, que fue justamente antes del COVID, porque después ya no se podía viajar, y de ahí ya no he regresado, me da la impresión que hasta ese momento, por lo menos, que estaba todo más abierto en comparación a la época en que yo estuve antes de viajar a Europa. Y bueno, ahora que tú me dices que están regresando, bueno, puede ser que tal vez en los últimos años haya pasado eso, pero yo por lo menos he estado viendo que la sociedad peruana está mucho más
abierta que No, antes, por ¿no? Y me ejemplo, pareció muy bien. se quiere prohibir de los libros de secundaria la palabra ideología de género, las cosas relacionadas con educación sexual integrales, o va a estar prohibido aparentemente, aunque no creo que sea esto puesto en práctica porque el Ministerio de Educación ha sido educado en un colegio en el franco peruano, que tienen una mentalidad algo diferente. Pero en fin, ese es un tema aparte, estimado Jaime. Es para un poco calentar máquinas. Decimos pues que estamos en dos mundos totalmente diferentes. eh, en Alemania se avanza hacia el futuro y nosotros estamos un poco estancados. Lo que vemos en Alemania sería imposible ver aquí en el Perú. Y además, por supuesto, las condiciones sociales. En Alemania ustedes tienen educación gratuita, todas las universidades son gratuitas, salvo, qué sé yo, de repente alguna extraña por ahí. La salud, todo es gratuito, el Estado se encarga de todo, mientras que nosotros, un grupo muy reducido tiene ese acceso, y eso debido pues a la diferencia en tecnología. Alemania está avanzada y nosotros estamos prácticamente sin tecnología. Bueno, pero vamos al tema. Tú eres ahora un ingeniero de esta gran empresa Airbus en cuestiones aeroespaciales. Quisiéramos saber entonces, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿Y en qué momento, qué hacían tus padres cuando tú eras chiquito? ¿Y en qué momento te picó la curiosidad de la ingeniería? Cuéntanos, por favor. Bueno, primeramente yo he nacido en Lima, exactamente fue en la clínica Grau, que está en Miraflores, en el año 1982, el 11 de julio. Y bueno, mis padres después han estado viviendo en La Victoria, como tú ya lo mencionaste. Estuve yendo al CEP América, que está a la vuelta en la primaria, y después en la secundaria al Colegio San Andrés, que está en la Avenida Petituar, justamente donde hice toda la secundaria. Y bueno, yo desde que tenía 10 años se me metió en la cabeza que quería estudiar en el extranjero. Yo primeramente quería estudiar astronomía, ¿no? Era el tema que me motivaba, ¿no? Pero en esa época hacer astronomía en el Perú era muy difícil porque tenías que hacer física y no sé qué más. Y fuera de eso tampoco no se tenían observatorios, ¿me entiendes? Que eh, son en sí parte esencial también de ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, por bueno, eso, párate un momentito. Estamos todavía recién en tus inicios. Después vamos a ver cómo es que te fuiste, ¿ya? Ah, ¿y tus padres a qué se dedicaban? ellos, profesores, han sido profesores. Mi madre ya lastimosamente falleció y mi papá está, bueno, jubilado, lógicamente, ¿no? Pero ¿De los colegio dos fueron, estatal? sí, los dos estuvieron en colegios estatales. Mi papá Pero era ahí profesor, la jubilación pues es miserable. Si está jubilado, el Estado no le da importancia. Creo que tienen una remuneración de 800 soles al mes, ¿no? no, que yo sepa, son 1200. Ah, 1200. Sí. Ha subido, ¿no? Están en ONP. Eh, no te sabría decir eso. Bueno, Esos mil detalles ya los doscientos al mes conocen de mis hermanos. jubilación. Ah, caramba, está muy bien, porque en la uni veo que los que se jubilan por ONP, 850 soles. Bueno, entonces tú di- eh, no encontraste aquí un lugar para la astronomía y te fuiste. ¿Y cómo fue que conseguiste la facilidad para ir a Alemania, estimado Jaime? Un poquito complicado. Así es, ¿no? Sobre todo, bueno, mi familia también tenía recursos limitados, ¿no? De tal forma que yo no empecé a estudiar en el Perú porque justamente ellos no podían pagarme una academia para prepararme para el examen, ¿no? Pero mientras tanto, como yo tenía la idea esa fija de ir a estudiar al extranjero, me informaba en el INAVEC o leía, trataba de informarme de alguna forma qué posibilidades existían, ¿no? Y Ah, claro, iba curioso, en eras dirección. curioso. Sí, porque tenía una meta y bueno, tú De todas seguramente maneras. entenderás muy bien eso. Claro, hay algún camino que me tiene que llevar hasta ahí. Y entonces me comencé a informar, lógicamente al comienzo mi meta era España porque, bueno, el idioma me da flojera aprender otro idioma.
En inglés no era muy bueno en esa época y incluso también me formé de una universidad en Inglaterra, me mandaron incluso un folleto, ¿no? Bonito en esa época que me sorprendió mucho, ¿no? Pero cobraban 10.000 libras por año, eran los gastos, yo me Wow. imagino que era solo de la parte de estudios, no me acuerdo muy bien, pero claro, entonces yo no sabía tampoco que, por ejemplo, si yo hubiese ido, entonces podía haber trabajado también como estudiante, son detalles que uno después descubre. Y bueno, yo simplemente, entonces tenía esa meta de irme a España y de ahí una tía que en esa época vivía en Suecia, justamente fue a Lima a visitarnos y me preguntó qué es lo que qué quieres estudiar después de la escuela. Y ella me dijo, yo le dije, no quiero irme a España a estudiar tal cosa. Y ella me dijo, pero España, ¿por qué no te vas mejor a Alemania? Si la educación es mejor. Y de ahí entonces me puse a averiguar justamente detalles sobre Alemania, ¿no? Y encontré el Instituto Max Planck de Astronomía, ¿no? Y entonces me puse a leer sobre eso y me pareció muy interesante. Dije entonces, no, mejor me voy a Alemania, ¿no? Y entonces cambié la dirección y comencé entonces a enfocarme en eso, ¿no? Yo me puse a hacer también cursos ahí en el Goethe Institut en Lima, por ejemplo, ¿no? Para tener ya una idea del idioma. Y dentro de todo eso que estaba averiguando, justamente ahí me topé con ese detalle que tú mencionaste, ¿no? Que ahí no se paga mensualidades para el estudio, ¿no? Solo pagas la matrícula. Y yo dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Entonces me sale más barato, ¿no? Y entonces de ahí comencé a averiguar todos esos detalles, junté los papeles, ¿no? Ver todos los requisitos esos, ¿no? Entonces, cuando ya pude lograr ir, primeramente hice un tiempo curso de alemán, después como nosotros tenemos 11 años de educación escolar, los alemanes tienen 13, entonces hay una diferencia de 2 años que me faltaban, pero yo había estudiado en un instituto allí en Lima también después de la escuela, en el IDAT, por ejemplo, que era electrónica también. Ellos me consideraron eso algo, pero me obligaron a hacer un año de preparación, ¿no? En donde me daban, como yo quería hacer ingeniería, bueno, no ingeniería, sino quería hacer ciencias, y entonces tenía que hacer los cursos relacionados con ciencia, y luego de hacer eso, o sea, ahí era un curso de un año donde eran todos los extranjeros que querían estudiar en Alemania, ¿no? Y que estaba en la situación similar que la mía, que le faltaba esos 2 años, y entonces luego de hacer eso, bueno, podía empezar con la universidad, ¿no? No había que dar ningún examen de ingreso, simplemente tú aprobabas entonces, en este caso, esa preparatoria y automáticamente entonces ingresaba al curso que yo quería, pero bueno, para el curso que yo quería, la nota que obtuve, por supuesto, era suficiente. Si hubiese querido hacer, por ejemplo, medicina, ahí sí te exigían notas altas, ¿no? Y tenías que tenerlas, si no, no podías ingresar o tenías que hacer una prueba de ingreso, ¿no? Pero eso no era para mí el caso, ¿no? O Y sea así que, fue como o sea que empecé. no diste examen de admisión, pero No, y la manutención, la comida, ¿cómo lograste? bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Poco a poco yo también me daba cuenta de ciertos detalles, ¿no? Y entonces lo bueno que hay en Alemania es cuando tú estás estudiando y bueno, en esa época, por ejemplo, sí tenían cierta preferencia a los extranjeros, no sé cómo estar ahora, pero tú puedes obtener un cuarto del Estado como estudiante, o sea, son residencias estudiantiles, en donde tú ya tienes ahí pagado el alquiler, que te incluye ya el agua, la luz, el internet, ¿no? Y tú sí, claro, tienes que pagarte ya el transporte, la comida, eso, ¿no? Pero te salía, o sea, mucho más barato, ¿no? Que si uno mismo hubiese Pero tú financiado todo eso. trabajabas para pagarte los estudios. Exacto, justamente quería llegar a ese punto, porque tú como estudiante tienes el derecho de poder trabajar 3 meses, o sea, 3 meses quiere decir 90 días al año, y esos 90 días lo puedes distribuir a lo largo del año, ¿no?
Y hay empresas que justamente conocen eso y claro, vas 1 o 2 días a la semana y al final del mes entonces recibes tu pago, ¿no? Como yo, primeramente, claro, ese es un detalle importante, quería estudiar primero astronomía, pero al final después cambié a lo que era electrónica, porque bueno, más que nada era por las perspectivas de trabajo, ¿no? Como ingeniero electrónico tenía más perspectivas que como astrónomo, ¿no? Y bueno, cambié simplemente la especialidad y como era la parte de electrónica y en esa época también y hasta ahora, bueno, lo que es informática, entonces digamos que esos estudiantes eran bastante pedidos, ¿no? Y entonces buscabas en empresas y conseguías un puesto, ¿no? Incluso han habido un par de años donde se peleaban por los estudiantes porque necesitan apoyo, ¿no? Porque estaba progresando bastante la economía y les faltaba mano de obra, incluso hoy en día les falta mano de obra, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de, como estaba en esa especialidad, podía trabajar en empresas grandes. Estuve en BMW, por ejemplo, en Texas Instruments, que tiene una fábrica aquí en Baviera, y con el dinero que ganaba me bastaba y me sobraba para mantenerme y encima tenía, como te dije, ese cuarto estudiantil, así que, bueno, sin haber planeado eso, entonces también tuve esas ventajas, digamos, ¿no? Pero de eso yo no conocía esos detalles tampoco, ¿no? O sea, Pero en el lo que me camino acuerdo. ibas conociendo todas las posibilidades. Sí, 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 porque no todo te lo explican y menos en esa época que todavía no había mucho de internet, ¿no? Y ni YouTube ni esas cosas. Entonces, claro, preguntabas o si no alguien te contaba o te decían, ¿no? Y entonces averiguabas, preguntabas. Hay, claro, detalles que siempre son beneficiosos, ¿no? Que uno así nomás no sabe, ¿no? Por eso que te dije de trabajar, por ejemplo, recién me di cuenta cuando me dieron la visa de estudiante, donde decía ahí donde estaba el sello de la visa, justamente permitido trabajar 90 días al año, ¿no? Entonces, al preguntar, claro, me daba cuenta también y ya averiguaba con otros Bueno, amigos, ¿no? interesante. Entonces tú, ¿qué le podrías aconsejar a un jovencito secundaria que tiene los mismos sueños que tú? En este momento, ¿le recomendarías algo similar? Yo diría que sí. Mira, primeramente, depende de muchas cosas, ¿no? Porque eh, eh, qué es lo que uno quiere estudiar, ¿no? Digamos, si tiene que ver con ingeniería, puede ser Alemania un país interesante, ¿no? Ahora, si queremos hablar de medicina o de, qué sé yo, literatura o otras cosas, ya uno tiene que ver qué especialidad es, tal vez, qué país cae mejor a esa especialidad, ¿no? Muy Entonces, bien, lo que yo, entonces tú terminaste eh, ahí en la universidad, ¿en qué ciudad en Alemania? En Múnich, ¿Y cómo sí. fue que entraste luego, cómo buscaste trabajo ya una vez terminados tus estudios? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, claro. Sí, justamente como te dije, ¿no? Incluso ahora hay empresas que no tienen toda su capacidad cubierta y necesitan personal y es un poco difícil, o sea, encontrar personal, ¿no? Aquí vienen, por ejemplo, ahora O muchos sea, ingenieros falta, de España. falta gente de ciencias e ingeniería. Sí, sobre todo lo que es programación, eso sí, súper pedidos actualmente, ¿no? Pero lo que te quería decir antes también que me preguntaste sobre los estudiantes, yo diría que si tienen la idea de venir a Alemania, que pueden aprovechar esa oportunidad, sobre todo porque les da una perspectiva que uno no puede ver desde el Perú, ¿no? Uno ve con sus propios ojos cómo es la realidad, o sea, no puedo decir que todo es color de rosa, ¿no? Pero es bueno que uno mismo lo experimente, que uno lo vea, que uno conozca a la gente, que trates de entender por qué es así, por qué en nuestro Perú es diferente. Créeme que yo aprendí a querer más al Perú en el extranjero, porque sobre todo comencé a valorar lo que en el Perú tenía, que antes no era, digamos, relevante, ¿no? O no era tan importante para mi vida, pero tú comparas y ves eso, ¿no? Y como
Ya hemos hablado de que la educación es gratuita en Alemania. Yo incluso le diría a los chicos peruanos que pueden animarse a hacer el estudio completo aquí, porque yo veo que algunos vienen a hacer maestrías, etcétera, pero no todo el estudio completo, y el estudio completo lo podrían hacer también, ¿no? Yo creo que hay bastantes facilidades, hay universidades donde pueden también trabajar, etcétera. Entonces, cualquier cosa también, si alguien necesita información, por supuesto, puedo ayudarles eh, con lo que Fantástico, hacemos en fantástico, Google. porque la información que tú estás brindando ahora es fundamental. Aquí los chicos están perdiendo cualquier cantidad de oportunidades por falta de información, ¿no? Y justamente este canal está hecho para eso, para permitir que los jóvenes inteligentes, trabajadores, concentrados en su interés profesional, como es tu caso, tengan esas oportunidades. Bueno, entonces allí en la empresa donde tú te encuentras, ¿qué es lo que precisamente estás haciendo así de manera concreta? Yo me encargo de las pruebas de calificación, que son las pruebas de medio ambiente. Por ejemplo, cuando un satélite está en el espacio, vive, o sea, no vive, sino está bajo otras condiciones que son diferentes a las que nosotros conocemos en la Tierra, ¿no? Ya que, bueno, hay radiación, no hay aire, está en el vacío, ¿no? Entonces el comportamiento térmico de los materiales también es diferente, ¿no? Cuando estás en el vacío. Se realizan diferentes tipos de pruebas, pruebas de termovacío, pruebas de vibración, pruebas de radiación, pruebas de choque, etcétera, 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 ¿no? Y entonces yo me encargo justamente de hacer ese tipo de calificaciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, primeramente tú tienes el objeto que se va a calificar, se tiene que ver de acuerdo a los requerimientos del proyecto, qué pruebas se tienen que realizar, ¿no? Entonces, yo me encargo de planificar eso, ¿no? El plan de las pruebas. Después también escribo la documentación correspondiente, como los procedimientos para ejecutar las pruebas, después también los reportes finales. Y esos reportes van, por ejemplo, a satisfacer los requerimientos que se exigen en la misión, ¿no? Entonces es un proceso que te dura, bueno, un par de años, porque te puedes imaginar, ¿no? Todos esos detalles cuando tú recibes, bueno, sea un satélite o sea una parte del satélite, tiene cientos de requerimientos, ¿no? Que tú tienes, que bueno, están clasificados y tú tienes que ver entonces cuál corresponde a qué prueba o etcétera, ¿no? Todos esos detalles tienes que ver después los estándares que existen para realizar las pruebas, porque ya las agencias espaciales tienen estándares definidos, por ejemplo, la ESA la tiene, la Agencia Espacial Europea, y generalmente se siguen esos estándares, ¿no? Entonces ahí también tienes que hacer todo eso concordancia con los estándares, ¿no? Y bueno, lógicamente después de todo es un proceso de documentación, de pruebas, ¿no? Que si algo sale mal, tienes que volverlo a hacer, o se tiene que mejorar el diseño, o lo que sea, y bueno, tienes que repetir ese proceso hasta que, por decirlo así, esté perfecto para que ese aparato funcione en el espacio, ¿no? Estás Entonces, dentro de un equipo de científicos, sí. ingenieros. ¿Cuántos hay en ese equipo? O bueno, para ese proyecto son como 50 personas, ¿no? Pero no todos se encargan de las pruebas, ¿no? O sea, son responsables de Claro. otras cosas, de diseños o pruebas eléctricas, de funcionalidad también, por ejemplo, o algunos se encargan ya nada más de la parte contractual, ¿no? O sea, las partes formales, o otros se encargan de la adquisición nada más de componentes o materiales, ¿no? Que eso también no lo puedes hacer así nomás como ir a una tienda y pedirlo, ¿no? Hay para lo que son sistemas espaciales, hay ya ciertos catálogos, por decirlo así, que te muestran productos que tienen la calificación que tú vas a requerir, ¿no? Y entonces es un proceso bastante complejo, ¿no? Aunque no parezca tal vez, pero No, sí, sí, obviamente. Pero, ¿y qué especialidades de ingeniería y de ciencias más o menos que tú eh, sepas ahí en tu grupo? ¿Hay físicos, hay electrónicos? ¿Qué cosa? hay muchos electrónicos sobre todo, ¿no? O si no, ingenieros mecánicos,
programadores también, pero menos, ¿no? La parte, por ejemplo, en este caso de software lo hacen en otro departamento, ¿no? Que yo prácticamente no tengo nada que ver. Yo recibo el aparato que ya tiene sus programas funcionando, yo solo tengo que ejecutar los programas que ya están ahí grabados, ¿no? No tengo que programar nada, mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Solo lo que tiene que ver con la parte de mediciones, eso sí, ¿no? Pero bueno, o sea, para hacer un satélite o una parte de satélite necesitas ingenieros de todo tipo prácticamente, ¿no? Y te sientes, obviamente, te noto bastante contento, satisfecho de tu trabajo, te gusta tu trabajo. Es interesante y siempre se puede aprender algo más, ¿no? A mí me parece también, así como te hablé de la astronomía al comienzo, del espacio se relaciona también con la astronomía y ya tienes un instrumento que te permite medir, ¿no? Entonces, detalles, ¿no? De cómo funciona eso, qué materiales tienes que usar, no puedes utilizar ciertos componentes, por decirlo así, o tienen que aguantar un rango de temperatura más amplio y que tiene que, o sea, son detalles que cada vez tú, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Cosas que tampoco incluso ni siquiera encuentras en libros, ¿no? Yo también antes, por ejemplo, estaba trabajando en DLR, en la Agencia Espacial Alemana, y ahí también habían cosas que, bueno, recién sucedían y no te lo escriben como te digo en los libros o en internet, ¿no? Simplemente tú veías, "Ah, ha pasado eso y nunca antes había pasado, ¿no? O yo también estuve ahora en Airbus preparando una prueba de termovacío que era prácticamente única. Al final no se llegó a realizar porque así se decidió, pero son cosas de ese tipo que te llama a aprender más o a leer más sobre el tema que quieres entender por qué es así o por qué es de la otra forma. Eh, es simplemente fascinante, me parece, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuáles son tus planes eh, profesionales? ¿Vas a seguir allí? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Cuáles son tus metas? Sí, bueno, o sea, seguir allí, a mí me gustaría más, pero claro, no te puedo decir por qué camino exactamente, pero me gustaría relacionarme más todavía con esos sistemas espaciales. Tú has escuchado seguramente de que ahora hay más misiones que se preparan para la Luna o incluso minería espacial o se habla de Marte y me gustaría contribuir más en el diseño de ese tipo de equipos, ¿no? Porque, bueno, en la Luna te puedes imaginar, ¿no? Ya que tienes que hacer otros tipos de pruebas también, ¿no? Que pueda sobrevivir la noche lunar, los materiales, si no existen los materiales que necesitan, entonces tienen que hacer también. Me gustaría justamente alimentarme de esa información y de alguna forma contribuir, ¿no? Si puedo estar ahí en esas misiones también aportando algo, me parece como digo, muy interesante porque es un descubrimiento a algo desconocido, desconocido en la parte práctica porque la tecnología que se requiere para eso hasta ahora no existe. Sobre todo algo claro que puedes ver es lo que hablan de minería espacial, pero no tienen por el momento la tecnología apropiada para poder explotar eso, ¿no? Y no estamos hablando de que vayan y traigan un granito de arena, sino estamos hablando ya de producción en masa, toneladas. También otro tema que se habla que está relacionado en parte en eso es también centrales eléctricas, espaciales, ¿no? Por ejemplo, sí, la ESA hizo un estudio para un sistema de ese tipo de 1 gigawatt, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ya se puede hacer un estudio, se puede hacer ciertos cálculos, pero la tecnología para eso no existe, ¿no? Y si yo puedo contribuir a algo de eso, una parte por lo menos, es algo Sería que sería bueno, para claro, mí muy interesante. satisfactorio. ¿Y tu relación con el Perú? ¿Tienes algún contacto profesional, alguien que esté interesado, alguna universidad o estás aislado? Bueno, ahí yo creo que justamente tal vez se puede jalar un poco de las orejas a nuestros compatriotas, ¿no? Porque ya desde el año 2005, justamente con Martín Canales, tú sabes, hemos estado tratando de promocionar la ingeniería espacial en el Perú con universidades.
muchos intentos ya se han hecho y lastimosamente hasta ahora no ha salido algo claro, algo que tú puedas decir, ah, bueno, se puso la semilla, ahora está la planta ahí creciendo y ya se ve que va a salir un árbol, ¿no? Eh, Hay, claro, destellos, digamos, ¿no? Sí, hay entusiasmo y después se apaga y de nuevo hay que otra vez empezar por otro lado y no se hace, ¿no? O sea, yo te puedo dar un ejemplo, ¿no? Hay una cooperación que tiene con IDA, ¿no? En donde las universidades pueden pedir a CONIDA hablar con los chinos, que tú sabes que la industria espacial china ahora está bastante fuerte, y los chinos pueden llevar un experimento gratuitamente al espacio, ¿no? No lo aprovechan, a nadie le interesa, nadie le pregunta a CONIDA, ¿no? Ahora también otras cosas de las expediciones a la Antártida, por ejemplo, yo propuse poner una estación de radio para seguir nanosatélites desde el polo, porque de ahí puedes tener simplemente más contactos, o sea, recibir más información. Se organizan esas expediciones, ¿no? A la Antártida. El gobierno, si propone a alguna universidad algún experimento, están ellos abiertos a apoyar, ¿no? Ya le he dicho a no sé cuántas universidades, ¿no? Que propagan algo por lo menos. Hasta ahora, nada, ¿no? Para los chinos, para que pongan en sus satélites. No, 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 o sea, yo digo que hay posibilidades, ¿no? Por ejemplo, expediciones a la Antártida o con los chinos para lanzar algo al espacio, ¿no? Donde o no hay gasto o es un gasto mínimo y no se aprovecha, ¿no? O sea, todos están enfrascados nada más, claro, las notas lo entiendo muy bien y de ahí de inmediato a trabajar. Pero cuando estás en la universidad, yo digo, los profesores mismos podrían interesarse, ¿no? De hacer tal o cual experimento, ¿no? Y no lo hacen. Yo veo que hay algo de apoyo, pero no hay interés, ¿no? Y eso me parece algo bastante triste. Y yo conocido, yo he hablado con estudiantes, ¿no? Que los veo muy motivados, entusiasmados, que les gustaría seguir en el tema, pero después no, bueno, tienen que trabajar y bueno, van a trabajar donde les pagan y lógicamente ya no tiene nada que ver con el tema del espacio. Con suerte, tiene que ver con ingeniería, pero es, claro, lastimosamente es algo desalentador, ¿no? Porque yo creo que tranquilamente se podría haber hecho algo del gobierno, bueno, no se puede esperar mucho, menos del gobierno actual. Y bueno, como te digo, a pesar de todo, contra viento y marea se podrían realizar muchas actividades, ¿no? Pero bueno, tal vez contigo pues se puede A organizar ver, algo no, más justamente eso consistente. te quería decir que cuenta conmigo para hacer los grandes esfuerzos. Soy un fanático de estos temas de la ciencia y la tecnología, de modo que coordinemos más, pues, estimado Jaime. ¿Ok? Con gusto, con mucho gusto. Sé, por ejemplo, que en la uni hay idea de hacer una carrera de justamente ingeniería aeroespacial, de modo que estarían ustedes ahí, encajarían perfectamente sus consejos, su conocimiento con Martín. Otro ejemplo también modesto. Hay un profesor aquí en Alemania de la Universidad de Würzburg, Sergio Montenegro, él es de origen guatemalteco, pero está 40 años en Alemania y es profesor, ha estado trabajando también en otros centros de investigación antes. Él ha hecho su sistema operativo para satélites, ¿ya? Que incluso la DLR, o sea, la Agencia Espacial Alemana, lo utiliza. No sé cuántas veces ya a universidades les he dicho, invítenlo al profesor Montenegro, él va a Lima, hace su workshop una semana, lo que quieran, enseñándoles cómo funciona ese sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un experto en el tema, ¿no? Hasta ahora no sale nada. Y Pásame mira pues su que contacto, incluso, pásame su contacto para entrevistarlo aquí, a las universidades que nos escuchan se van a enterar. Ya hay 73,000 seguidores en nuestro pequeño canal, de modo que algo va a salir. Me pasa ya su muy bien, WhatsApp de Montenegro, el guatemalteco. ya, claro, con gusto, Muy ¿no? bien, ok, entonces feliz de escucharte. Ahora vayamos a la parte social, un poco. ¿Eres casado, Jaime? Sí, estoy casado, tengo dos ¿Cuántos hijos, hijos? dos. 2 hijos. Ujú. ¿Tienes algunas fotos de ellos para conocerlos? ¿O está prohibido ahora?
Sí, no, pero tendría que buscarlas aquí. En la compu tiene la foto de tu señora esposa, algo para conocer tu familia. Sí, sí, sí. Bueno, tú ya los conoces, me parece, si no me equivoco. No, 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 no me acuerdo, ¿ah? Sí, Pero sí, una de las últimas veces sí que hemos ido por ahí. Nos hemos visto, de hecho. ya en tu compu no tienes ahí una fotito, mientras que voy haciéndote preguntas. Mm, Sí, porque nos interesa también las diferencias de pensamiento que tienen los alemanes que conozco, los turistas que vienen acá, los entrevisto, se sorprenden mucho del Perú porque ellos notan, no sé si tú te han comunicado, te han conversado, que en nuestro pequeño país, el Perú, hay mucha diferencia social e incluso hay discriminación acá entre peruanos eh, por regiones de nacimiento, por características étnicas, etcétera. Me sorprende que los alemanes se den cuenta de eso, pero nosotros eh, de- afirmamos que aquí todos somos iguales, no hay diferencias, no hay discriminación, etcétera. Tú que tienes contacto con las dos civilizaciones, digamos, ¿cuál es tu impresión? eh, bueno, Te ha ¿qué te dejado puedo decir? pensando, ¿ah? Sí, sí, no, es que las dos culturas son diferentes, tienen sus pros y contras, ¿no? Pero aquí también, por ejemplo, la sociedad está cambiando, ¿no? No es como antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también están viniendo ahora más extranjeros, ¿no? Eso no quiere decir también que no existe racismo, o sea, también hay discriminación. No, eh, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero digamos la magnitud de esa discriminación entre alemanes, extranjeros y lo que se da entre propios peruanos, a eso me refiero. mm, Mira, aquí yo veo que hay en ciertas personas cierto resentimiento, pero no lo dicen, ¿no? Tal vez no te ven bien por tu color, no te dicen nada, pero se nota que como que no te ven, ¿no? Como que eres invisible, ¿no? Pasan por tu costado, no te han visto. ¿Entiendes? O sea, es algo que tú te das cuenta, ¿no? Eh, Generalmente yo diría, desde mi experiencia, que la gente que tiene una educación superior, o sea, alemanes, son más abiertos a otras Ah, culturas, claro, ¿no? eso es natural, sí. Mientras que los otros son más recelosos, por decirlo así, en forma diplomática, ¿no? Yo en el Perú puedo entender en cierta forma eh, cómo es, pero es algo que se podría solucionar, ¿no? Porque nosotros, sinceramente, todavía estamos jalando cadenas desde la época de la colonia, ¿no? Cadenas mentales. ¿Qué Y son significa las que eso, no queremos jalando romper. cadenas de la colonia? Porque nosotros, o sea, la mayoría de nosotros creen todavía que los peruanos no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro, no pueden ser buenos ingenieros, no pueden desarrollar tecnología, ¿me entiendes? Y no vemos nuestros pasados de lo que nosotros estamos tan orgullosos antes de la colonia, que tenían tecnología, ¿no? Incluso los mochicas podían soldar en esa época y no tenían que traer tecnología de Europa para hacerlo, ¿no? O sea, la arquitectura, la orfebrería, toda esta tecnología que existía en el pasado era autóctona, ¿no? Y entonces, ¿por qué la gente ahora cree que nosotros no somos capaces, ¿no? Es justamente eso que, desde mi punto de vista, se nos enseñó en la época colonial, ¿no? O sea, nosotros somos inferiores, no podemos, y los otros sí pueden, ¿no? Entonces tenemos todavía eso metido en la cabeza y no nos liberamos de eso, ¿no? Es como, una vez me hicieron una comparación muy interesante, ¿no? En India, por ejemplo, utilizan elefantes para cargar cosas pesadas, ¿no?
Entonces, ¿cómo educan a los elefantes, no? Cuando son pequeños, los encadenan a una estaca de hierro muy pesada, que pesa más que ellos, ¿no? Y el pequeño elefante entonces trata de escaparse y no puede, ¿no? Y es lógico, porque pesa demasiado, ¿no? Entonces los elefantes estos cuando crecen después, sus dueños simplemente llevan una estaca así chiquitita, un palo de madera, lo clavan en el suelo y el elefante piensa, pesa mucho, no lo puedo mover y se queda ahí, no se mueve. Es lo mismo lo que nos pasa, porque tú has visto, hemos tenido sabios, hay gente capaz que pueden desarrollar mejores cosas que cualquier otro científico europeo o norteamericano, ¿no? Pero o la política o ese temor, ¿no? O no deja que el peruano se exprese como antes, ¿no? Porque eso está dentro de nosotros tenemos la misma sangre, son nuestros genes que están ahí. ¿Cómo no vamos a poder? Claro que podemos, ¿no? Pero tenemos que quitarnos esas cadenas de la cabeza Muy y eso lo interesante, podemos Jaime, hacer. porque he entrevistado hace un par de días, a una semana, a una literata peruana que está en Suiza y dice precisamente eso, ¿no? De que la manera como se ha escrito la historia o la colonia y que nos han inculcado a nosotros es de tal forma que nos lleva a pensar lo que tú estás diciendo, pues, o sea, ha sido aparentemente a propósito, ¿no? Todo está hecho para Claro. que nosotros ganemos. Dios quiere que España colonice, Dios quiere que la gente esté acá dominada, Dios quiere que nosotros seamos los amos, etcétera. Esa historia, como tú señalas, se nos ha grabado, pero difícilmente lo queremos eliminar, aparentemente. Muchos incluso defienden esa idea ¿no? Una cosa Y, impresionante. y te puedo decir todavía algo más, ¿no? Desde la perspectiva que veo aquí, hay gente que también piensa eso, ¿no? O sea, que hay cierta superioridad, ¿no? Pero cuando tú hablas con personas de ese tipo, tú ves que no hay ninguna superioridad, ¿no? Incluso, pues, tienen menos, ¿no? En la cabeza. Menos conocimiento. Entonces, claro, o sea, mira, en concreto, todos somos humanos y Ah, no, todos podemos de hecho, hacerlo, ¿no? todas las Entonces diferencias aquí no hay está en la nadie, cabeza la gente. exacto, claro, sí, no Y en depende el mucho de la color de la educación que piel. te han dado. La educación que te han dado es realmente crucial, ¿no? Pero también en las oportunidades, porque yo veo que en el Perú, ya he leído en periódicos antes, que hay gente capaz, ¿no? Incluso niños pequeños, ¿no? Que podían hacer cálculos matemáticos bastante adelantados, pero la oportunidad es lo que les falta, ¿no? Entonces, que ellos mismos traten de buscarlo, o si, no sé, contigo, Modesto, tal vez organizamos algo para poder darle esas oportunidades a la gente que puede mover más a nuestro país adelante. Porque es lo que yo me doy cuenta, que a veces no hay gente que lucha, pero no encuentra el camino. Tal vez se le puede tender un puentecito más, ¿no? Para que puede llegar a un destino más prometedor que aporte también al futuro del país, porque potencial humano hay, ¿no? Pero hay que dirigir esa energía, esa fuerza en la dirección correcta que nos lleve adelante, ¿no? Porque, mira, sinceramente yo veo que el Perú es un país bendito, ¿no? Mira cuántas cosas han pasado y a pesar de eso tenemos siempre una u otra oportunidad, ¿no? Así sea económica, ¿no? Y Perfecto, se tiene que aprovechar. No se ha aprovechado, pero si lo aprovechásemos, ¿no? perfecto. Bueno, Nadie nos para. entonces somos capaces, tenemos que deshacernos de ese chip, el chip maldito que tenemos, que nos han colocado allí, hay que sacarlo de manera así rápida y eficiente. Yo siempre cuento la historia para dar un ejemplo de que hace 500 años, cuando llegaron los españoles a la región de Trujillo, lo que es ahora Trujillo, encontraron allí a algunos hombres tomaditos de la mano, eran homosexuales.
Y entonces el jefe de los españoles dice, miren, es la prueba de que no son humanos. ujú, 500 años más tarde, España legaliza el matrimonio entre homosexuales y nosotros nos hemos quedado con el chip de hace 500 años diciendo lo mismo que ese jefe español. Totalmente conservadores, retrasados 500 años, no nos deshacemos del chip que nos enchufaron, en, digamos, en la educación, ¿no? Impresionante. Ese es un ejemplo, pero hay todo lo que tú has señalado, las creencias, etcétera, que se nos ha incrustado en la mente y que necesitamos para liberarnos, hacer un gran esfuerzo de educación. ujú, claro. Sí, porque hay, a pesar de todo, ejemplos, ¿no? De lo que se trata de desarrollar tecnología en el Perú y no se conoce, ¿no? Eso sería bueno difundirlo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hablando la otra vez, te mencioné que un chico que acaba de terminar hace 6 meses su maestría, ¿no? De la Pedro Ruiz Gallo y ha empezado a trabajar también ahora en Airbus. Y me está contando también cómo ha hecho todos sus papeleos, todo ese trámite, ¿no? Hasta poder lograrlo. Y yo le comenté, porque él también está en la parte aeroespacial, ¿no? Y le dije, ¿sabías tú que en el año 92 el Perú estaba construyendo un satélite propio? Y me dijo que no. ¿Sabías tú, Modesto, que el Perú estaba construyendo un satélite propio en el 92? El, 92, 1992. algo me acuerdo cuando estaba, algo me acuerdo de eso, sí, porque Ya como ves, estaba, imagínate esa iniciativa en esa época, ¿no? ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce, ¿no? sí, pues, Y he encontrado una presentación acá también que justo no te la voy a mandar después. ¿Tú sabías que en el año 905 se construían autos en el Perú? sí, claro, Jorge de Grieve, Grive, ingeniero de autos, pero el exacto, gobierno no lo apoyó, pues. exacto. ¿Ves? Esos detalles, te aseguro que la mayoría de los peruanos no conocen, ¿no? Entonces hay que justamente demostrar que sí se puede. Después, te digo aquí también en qué año fue. Espérate un segundo. En el año 1895, ¿no? Conoces tú a Pedro Paulet, ¿no? Él construyó en 1895 el primer motor cohete de combustible líquido, ¿ya? Así que imagínate, ¿no? No solo un par de años antes que los líderes, por decirlo así, sino décadas antes, Sí, ¿no? sí, bueno, hay muchos ejemplos, efectivamente. Hay uno, por ejemplo, que nosotros conocemos en el mundo de la físico-química, que tú hablabas, ¿no? De los mochicas. Ellos hacían una aleación, no una aleación, sino una especie de proceso eh, de bioquímica, digamos, que hacía que el oro, que rodeaba un material no noble, digamos, se incrustaba con raíces tan especiales que te daba la impresión que esa pieza era totalmente de oro. No era el enchapado que chancabas ahí, no era un proceso que se incrustaba el oro de tal manera que formaba parte de eso. Ese proceso químico fue recién un siglo más tarde, una cosa así, conocido en Europa con otros métodos. De modo que hay Analizado. efectivamente muchas cosas que se han hecho acá en el Perú. Sí, así es. Eh, Te mencioné antes la Antártida. ¿Sabes que en el año 1567 salieron las primeras expediciones a la Antártida del Callao? ¿Sí, no? Alucina, ¿no? Y nadie conoce eso. O sea, estamos más conectados a la Antártida que cualquier otro país en principio. Muy Y bien, nadie muy lo bien. sabe, ¿no? Muy bien, Entonces, Jaime. ¿Y encontraste la foto de la señora esposa para no, conocerla? no, estoy buscando acá justamente mientras te escucho, pero O sea que acá los peruanos siempre tenemos a la señora ahí de, de foto de fondo, ¿no? Y bueno, te contaré pues que mientras estaba buscando que hay en la Universidad Nacional de Ingeniería una efervescencia tecnológica en el sentido
de que están proponiendo una serie de nuevas carreras, algunas relacionadas con otras. Se quiere hacer, ya se tiene una eh, carrera de ingeniería de inteligencia artificial, otro la ciberseguridad, hay la ciencia de la computación, es decir, bastante ambición intelectual, pero lo malo es que no tenemos los expertos, creamos carreras, pero no tenemos quien enseñe. Van a tener que eh, demandar apoyo del extranjero, personas que sean profesores, empezando, supongo, pues por la parte virtual, el método virtual. Van a enviar profesores de aquí a Europa para que aprendan luego qué enseñar. Es una cosa, no sé si eso está bien, porque eh, estamos empezando todo de cero con gente ya mayor, digamos, ¿no? No hay profesionales jóvenes que estén formados en el extranjero y que vengan de regreso con esos conocimientos y se arme aquí la carrera. Bueno, pero en fin, vamos a ver, pues el tema es que hay esa efervescencia. Todo el mundo quiere su nueva carrera, así como hay el sueño del techo propio, de la casa propia, ahora hay el sueño de la carrera propia. Interesante, yo creo que ahí algunos podrían aprovechar en innovar algo. Sí, pues. Y también te aprovecho para pedirte, pues, que en tu WhatsApp me envíes primero el celular de Martín, que no lo tengo, no sé por qué. Sí Ujú. tengo el correo electrónico, a ver, pero si tienes su WhatsApp sería bueno, del guatemalteco. Y este jovencito que tú señalas que acaba de llegar para que explique a los jóvenes cómo ha hecho, pues, ¿Ya? ¿no? Yo Así te mando los contactos de como ellos Jaime y lo hizo hace un par de décadas, hay jóvenes que también están siguiendo tu camino, Jaime. me alegra, así tiene que ser. Tengo la foto, voy A a ver, compartirla. a ver, vamos a ver. La señora Frau Canales, ¿Ves? a Fray Estela, Frau Estela, sí dice, ¿no? Frau Estela. Así es. ¿Cómo se llama? Ella, Yana. Diana. Yana. ¿Y, Tú la has y los conocido, niños, cómo se llaman? Joaquín y Sofía. Bueno, qué bonita familia. Allí estás tú en un restaurante bastante cerca al mar, me parece. Sí, eso es en España. Ah, en España. A los españoles, a los alemanes les gusta irse a España, pues porque hay más calor, más sol, ¿no? Sí, claro, y es más barato. Además, más barato, efectivamente. Qué bien, qué bien. Te felicito, Jaime. Bonita familia. Espero que tus hijos también sean científicos o ingenieros, astrónomos que descubran la materia oscura, las partículas de materia oscura, que sigue dando vueltas en la mente de los físicos. Entonces, finalmente, Jaime, un saludo a tu promoción de colegio. ¿Estás con ellos en comunicación, algo? Sí, bueno, hace tiempo ya no he escuchado nada de ellos, pero Yo he está un llamado a poquito. los jóvenes de secundaria para que te sigan, pues, en tu camino. Con mucho gusto. Yo siempre dispuesto a apoyar a los que lo deseen, si necesitan información o cualquier otra cosa. Por supuesto, en mi especialidad es donde conozco más, ¿no? Pero si tienen ellos, yo diría, tienen la oportunidad de conocer el extranjero y ver todo de otra perspectiva. Y eso es algo muy valioso que nunca lo vas a poder ver en el salón de clases o en libros o en películas. Tienes una impresión con películas y eso, pero mejor es vivirlo y lo ves en carne propia, cómo es en verdad, ¿no? Porque ahí también en la televisión, en internet, hay cosas que no necesariamente son reales, ¿no? Entonces, por eso yo diría que vengan acá, que lo sientan, que lo vivan y que cada uno saque sus conclusiones y tenga su propia opinión, ¿no? Muy bien, Jaime. Aquí en la uni, tengo colegas que han estudiado en España y son fanáticos del fútbol. A cada rato me hablan de fútbol y hace una semana o un par de semanas habían visto
la final, perdón, el eh, Real Madrid le ganó a un equipo, al Bayern, me parece. Estaban allí felices y me dijeron que se iban a chocar con otro grupo, otro equipo alemán. ¿Ya fue ese partido todavía? No te sabría decir, Modesto. Yo desde hace ¿Estás fuera unos del fútbol tú? 25 años yo no veo fútbol y no veo la televisión tampoco. Si veo algo es del internet y son cosas que me parecen que me pueden servir, ¿no? Y a mis hijos también. Perfecto, Jaime. Ahí es un buen mensaje para nuestros jóvenes peruanos, los que nos escuchan. Yo siempre les ruego así desde acá de este canal, por favor, no pierdan tiempo. El tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano. Viendo la televisión peruana, no solamente es una pérdida de tiempo, sino que te erosiona las neuronas. Y claro, el fútbol, yo digo, el fútbol, caray, el fútbol es como el amor, no hay que mirar, hay que practicar el fútbol, ¿no? Para deporte, practiquen deporte, cada vez que quieran enterarse de algo, ponen en el YouTube o alguna otra plataforma y pongan ahí la palabra astronomía y ahí van a tener un montón de videos, conferencias. Así es. Aeroespacial, ahí encuentran la información sobre medio ambiente, mejor si lo hacen en inglés, están ahí, ahí se Ujú, enriquecen. Eso vale más que la así es. universidad, más que el colegio, porque en los colegios acá no te enseñan nada, se forman y con toda esa formación pueden trabajar en el país que a ustedes les guste estar, donde no haya violencia, no haya crímenes y políticas y discusiones políticas estériles de odio, etcétera, etcétera. Y veo que tú practicas eso, no ves televisión, aunque la televisión alemana no es mala, hay programas culturales también, Ujú. ¿no? O ya se Mira, malogró. es mejor que tú mismo lo veas y tú mismo saques tus conclusiones, pero yo no la veo más. Bueno, ok. Bueno, esa es pues la idea que tenemos también acá nosotros en este canal. Estamos en sintonía con el ingeniero Jaime Estela. Y amigos, entonces lo han escuchado bien, aprendan de él. Será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Nos vemos. Nos vemos, adiós. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.